Señor, que podamos ver, no nos prives de acceder. No lo decimos como una imposición, sino como una súplica, como un ruego, Señor. No nos prives de acceder a la posibilidad de contemplar tu eternidad, a la posibilidad de contemplar tu majestad, a la posibilidad de contemplar tu hermosura, a la posibilidad de contemplar tu sustancia, Señor. Que verdaderamente el Espíritu pueda darnos evidencia, testimonio de la magnificencia de lo que sos, Señor, de tu plenitud. Ay, Señor, que nadie quede sin conocerte, que ni los que estamos acá, los que accedan a este material, las familias, nuestros seres amados, que no se queden sin conocerte. Pero ¿sabes qué, papá? Te pedimos que pongas la pasión en nosotros para poder clamar para conocerte, pero también clamar para que los que hoy no te conocen te conozcan. Señor, sácanos de lugares de comodidad, de lugares en los cuales se ha apagado la pasión, se ha apagado la necesidad de dar testimonio de vos. Señor, abrinos los ojos con más y más y más claridad para verte. Que hoy tu palabra nos lleve a un conocimiento mayor, Señor. Pero que por la misma palabra, aquellos que están en casa, aquellos que nos rodean, aquellos que vamos a ver en los próximos días, puedan ver el testimonio de Cristo en nosotros. Que seamos un canal para que tu testimonio sea visto. Que seamos un instrumento para que vos hables a las naciones de la tierra. Señor, que no quede en conocerte, sino que seamos tan transparentes en el conocimiento pleno, que nuestros mismos ojos hablen de la plenitud que accedemos y conocemos. Señor, yo en tu nombre cancelo el poder que las circunstancias tienen para privarnos de conocerte. Señor, que nuestro corazón lata fuerte de pasión por conocerte y que seas conocido en la tierra, que seas conocido en nuestros ámbitos. Amada iglesia, es un momento de orar por tu familia, es un momento de orar por tus amigos, familiares, por tus compañeros de trabajo, por esos clientes, por tu jefe. Vamos, iglesia, que no se muera en nosotros el conocimiento de Cristo. Señor, ponenos personas adelante a las que les quieras dar testimonio de vos a través de tu iglesia. No se trata de que sepas o no sepas predicar, sino se trata de que el Señor, que todavía sigue redarguyendo de pecado al mundo, el Espíritu le sigue hablando de Cristo al mundo, lo sigue llamando al arrepentimiento. Encuentre en nosotros personas confiables. Padre, encontrá entre los que estamos personas confiables, fieles, para dar tu testimonio a otros, para hablarle de vos a otros. Que tu testimonio sea real en nosotros,
tan real que no podamos dejar de contar, que no podamos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Movenos, Señor. Movenos al entendimiento. A quienes estamos acá en sus casas, les imploro, a quienes están en sus casas, entendiendo que todo aquel que en Él cree es transformado en un ministro de reconciliación. Les imploro, amados, como si el Señor rogase por su iglesia en este momento o a través de su iglesia, reconcíliense con Dios, pero llevemos el testimonio de reconciliación. El mundo fue reconciliado con Dios en Cristo. En la cruz todo fue reconciliado con Él y en Él, pero también para Él. Señor, hállanos, que seamos hallados fieles por vos, para que este testimonio recorra las naciones. Para que este testimonio empiece a despertarnos, Señor. Para que este testimonio no se detenga entre nosotros. Los que están en la casa, les imploro que oren de la misma manera. Señor, que el testimonio no se detenga. Que no pare de correr tu palabra. Que no pare de correr, Señor, a través de tu iglesia. El testimonio de Cristo. Enfermos se levantarán, muertos resucitarán, esclavos serán liberados, ciegos verán, porque una iglesia se predispone, se dispone y se determina a ser testigo fiel de lo que ha visto y oído. Alguien tiene que conocer al Señor a través del testimonio de su iglesia. Yo los envío, dice el Señor, pero sustento a los que envío. Él da pan al que come y semilla al que siembra. Él sustenta al que envía. Él sustenta a su iglesia cuando la iglesia asume el envío. Orden fue dada, envío fue realizado. Los campos están blancos para la cosecha. Vayan, vayan y lleven mi testimonio. Señor, que hoy sea más claro el testimonio tuyo y que nada entorpezca esa claridad. Sujetamos todo al gobierno del testimonio. Sujetamos todo al gobierno de Cristo para que nada entorpezca el testimonio de Cristo. Para que nada pueda detener la manifestación de tu realidad, de tu verdad, de tu eternidad. Que la palabra no tenga obstáculos. Y hoy pueda esa palabra intimar más con nosotros. Porque si la palabra intima, daremos a luz el fruto que es Cristo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Amén. Gracias, Señor. Pueden tomar su lugar. Gracias, chicos. Estuve toda la previa parado ahí mirando cómo iba a ser David para desatarse del bajo. Lo logró. Me acuerdo de Houdini, ¿se acuerdan que estaba todo encadenado y salía? Bueno, salió, logró salir.
Ustedes iban a pensar pensaron que yo iba a decir estuve todo en la previa orando al Padre. Bueno, quiero ir al testimonio de hoy. Queda lindo, ¿no? Queda bueno. La palabra al testimonio de hoy. Me serán testigos, o sea, vamos a hablar del testimonio. ¿Sí? Inauguramos algo, ¿o no? Yo la primera vez que lo escucho, por lo menos en mí. Y como quedó lindo, lo vamos a seguir usando. El testimonio de hoy se llama Para que puedan ver. Hemos titulado esta expresión, este testimonio, para que puedan ver. Yo considero que todos los problemas emocionales, vinculares, todos los problemas que se suscitan entre los santos, pero también entre los santos y los no santos, y también los problemas emocionales, las situaciones que no podemos resolver, a veces miedos, a veces angustias, temores, a veces estancamientos, a veces sentir que no calificás, sentir que no soy lo suficientemente bueno para esta vida, que el mundo es demasiado bueno para mí y yo estoy de más. Hay mucha gente que le puede pasar eso y pensarlo. Todos estos problemas tienen una sola raíz. Al menos es la perspectiva que yo tengo. Y espero me acompañen en esa perspectiva. Todos estos problemas tienen una raíz llamada falta de visión. ¿Qué significa falta de visión? ¿Que no tengo objetivos? No, puede incluirlo. Falta de visión significaría falta de visión sobre quién es el Señor. Y al no ver bien quién es el Señor, cuesta vernos a nosotros quiénes somos verdaderamente y cómo somos verdaderamente. Una de las cosas que más cuesta es correr la cortina, o sea, la revelación sería correr la cortina y poder ver con claridad quién es nuestro Dios. Yo considero que una de las cuestiones que más detienen a las personas no tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con un ojo que todavía está tapado, un velo que necesita ser corrido. Solemos tener falta de visión sobre Dios y eso ¿qué termina haciendo? Que tengamos falta de visión sobre nosotros, como decía. Tendremos falta de visión sobre la iglesia. No veremos la dimensión exacta de lo que es la iglesia, la dimensión de cuál es el negocio de Dios, la dimensión de la eternidad. Alguien puede dimensionar la eternidad y no, solo Dios puede dimensionar la eternidad porque Él es la eternidad. Pero si nosotros pudiéramos ver, aunque sea un poco de eternidad, hay muchas cosas que quedarían bajo el gobierno de esa eternidad. Y una gran pregunta es, ¿y cómo hago para ver? Paz, eso es por el Espíritu. Pero es una predisposición que necesitamos lograr tener. La predisposición a poder ver con claridad. Y a veces situaciones que nos van aconteciendo hacen que cada vez mudemos más nuestro rostro de a donde lo tenemos que apuntar. Dice la Escritura, busquen las cosas de arriba. Ustedes la conocen esa Escritura. Pero no solo dice las cosas de arriba, sino dice bien qué son las cosas de arriba. Y dice dónde está Cristo sentado. ¿Sí? Ustedes conocen esa Escritura y si no la pueden encontrar googleándola. Yo los autorizo, pero no ahora porque me están escuchando a mí. Entonces muchas de las cosas que nos ocurren es falta de visión. Amado, si estás encerrado en una situación en la que no podés salir, y sea externa o sea interna, yo te animo a que no busques salir, que el Espíritu te permita ver la dimensión de lo que es Dios, la dimensión
de lo que nosotros somos en Dios. Yo quiero decirte algo, entre otras cosas. Nosotros tenemos una dimensión establecida por Dios. Uno de los grandes problemas de las personas es que se creen más o se creen menos, comparándose con otros. ¿Sí? Podemos convenir que las personas con complejo de superioridad se están comparando con alguien, y las que tienen complejo de inferioridad también se están comparando con alguien. ¿Sí? Nos comparamos con lo de acá. ¿Cuál es el asunto? Que Dios nos dio una dimensión real, cabal, exacta. Dios nos dimensionó. Si yo tendría que decirte así rápido, ¿cómo te das cuenta que Dios te dimensionó? ¿Se entiende la palabra dimensión? ¿Sí? Dios nos calculó, nos evaluó, nos tasó, nos dio un valor, dio una dimensión de quiénes somos. Bueno, ahí tenés la cruz. Tranquilamente el Señor pudo no haber ido a la cruz, pero decidió comprarnos, entonces por algo lo hizo. Algún valor debemos tener. Y así con la iglesia, que Dios, ¿cuál es mi oración? Que Dios me permita dimensionar cómo es la iglesia. Porque se ha devaluado mucho la palabra iglesia. Que Dios me permita dimensionar a mi hermano. Que Dios me permita dimensionar la eternidad. Amados, yo te garantizo que cuando Dios te mostró una pizca de eternidad y vos empezaste a dimensionar esa eternidad y pudiste ver dónde encajás en esa eternidad, ya tu vida no sigue siendo la misma. ¿Vas a tener problemas? Sí. ¿Vas a tener situaciones a resolver? Sí. ¿Te van a abrumar las cosas? Y en algún momento capaz que sí, pero vas a orar y vas a decir: Señor, mostrame la eternidad, no la que me mostraste ayer, mostrame la que quiero, la que se necesita ver hoy. Porque la eternidad es eso, eternidad, es amplia. ¿Cómo soluciono este conflicto? ¿Cómo soluciono este problema? No es hacia afuera, es hacia adentro. Por supuesto, si tenés que pagar una deuda, no te pongas a orar porque te van a cortar la luz. O sea, trabajá y vas a facturar para pagar. Estamos hablando de esas cuestiones que a veces parece que no encajamos. Dios hizo un mapa y yo no estoy dentro de ese mapa. No estás dentro del mapa. El asunto es que yo pueda saber cómo resolver esto. Otra dimensión que necesitamos ver es el negocio de Dios. Y yo los voy a ayudar hoy, por el mismo precio, a que podamos sacar los obstáculos que no nos permiten dimensionar. Hay 4 tipos de personas. Una estoy convencido de que no está acá, pero el resto tenemos que ver si estamos acá. Y si estamos acá, tenemos que trabajar para resolver lo que vamos a hablar. Dentro de los 4 tipos de personas, de los 4 universos que nosotros podemos manejar, tenemos el primer combo, que reitero, no considero que esté acá. Quizás en internet, en las redes, pero no acá. Son los que no conocen a Dios. Ese es el primer rango, las personas que no conocen a Dios. Y eso tenemos para ser dulce en este mundo. Mucha gente no conoce a Dios. ¿Sabías eso? Nosotros podemos decir que el 15% de la población de Argentina es creyente, porque hay una estadística que así lo dice. Se ve que se hicieron encuestas, siempre atrasadas, de esto desde hace 3 o 4 años, pero el 15% no es un gran número como para decir la gente conoce a Dios. De ese 15% que se dijeron evangélicos, hay que ver cuántos de ese 15% verdaderamente entienden lo que es conocer a Dios. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Hay un 85% de personas en Argentina, por lo menos, como mínimo, que no conocen a Dios. Sigamos en el mundo y bueno, vamos a tener un porcentaje muchísimo más amplio. El segundo tipo de personas, y acá sí puede ser que habemos entre nosotros, son los que conocen cosas sobre Dios.
Están los que no conocen a Dios, pero después está el segundo grupo de personas, que son las que conocen cosas sobre Dios. Y en las congregaciones hay muchas personas, número uno, que fueron a una congregación, vieron un milagro, vieron algo que aconteció, una situación se solucionó, hicieron algún estudio, algún instituto bíblico o les dieron una Biblia y empezaron a leerla. Y bueno, conocen sobre Dios, pero eso no significa que conozcan a Dios. Quizás conocen un milagro, entonces la persona se puede confundir si no, yo conozco a Dios porque recibí un milagro. No, amados, hay una eternidad para conocer a Dios. Imagínate que Dios nada más se va a presentar porque es Dios milagrero. No, conocen sobre Dios, pero no conocen a Dios. El tercer grupo de personas, no, lo voy a decir al final. Voy a decir el cuarto antes que el tercero, porque del tercero me quiero ocupar un ratito. Me quiero ocupar un ratito. El tercero, que en realidad era el cuarto, pero ahora es el tercero porque así lo dispuse y te sujetás, bosquejo a mí. El tercer grupo de personas son los que conocen a Dios y lo continúan conociendo. Y ahora vamos a dar alguna que otra característica de aquel que conoce a Dios. Pero bueno, es el grupo de personas que conoce a Dios. Ahí todos los que están acá y los tendrían que haber dicho, amén, somos nosotros. Pero bueno, como desconfían de mí, cuando estoy predicando, van desconfiando, yo les conozco la cara, pero bueno, los voy a perdonar. Pero ya nos vamos a dirigir a esto. Y después está el cuarto, que era el tercero, pero lo voy a decir al final, que son los que conocen sobre Dios, pero se autoconvencieron de que conocen a Dios. Conocen sobre Dios, pero están autoconvencidos de que conocen a Dios. Y ahí es donde a veces tenemos un conflicto. Porque el que está autoconvencido de que conoce a Dios, pero solamente conoce sobre Dios, incorpora conocimiento, pero no exporta madurez. Tiene mucho conocimiento sobre, pero hay muy poca madurez en su interior. Entonces, es la persona que considera que tiene un límite. Que Dios, ¿cuál es el límite? Y que a veces no lo considera abiertamente, pero que Dios se sujeta a lo que piensa. Que Dios se sujeta y es como la persona dice que es y como la persona resolvió que es Dios. Eso es la persona que considera que conoce a Dios, pero porque conoce cosas sobre. Uno que era así, por eso si hay alguien acá entre nosotros que entiende que le pasa esto, tenga paz, porque hay uno que era peor, que ahora lo vamos a mencionar y está en sus Biblias y en la mía, y sin embargo tuvo oportunidad. Mira que tenga cerca de decirle, siempre hay oportunidad. El problema, ¿saben cuál es? De que siempre haya oportunidad, que no creamos nosotros que siempre hay oportunidad. Que venga de Dios eso, no nosotros. Ay, mañana veo, total, siempre hay oportunidad. Y dice Santiago, mañana vienen a buscar tus almas. O sea, nunca la oportunidad la tengo que resolver yo. Que Dios dé oportunidades es una cosa que resolvió Dios, pero no es algo que tengo que resolver yo. Y así me va a ir Cristo siempre. Siempre voy a estar enfocado en el camino correcto. No me voy a ensoberbecer y no lo voy a mandar a Dios a hacer cosas como si fuera un chepibe de los mandados. Pero bueno, había uno que sabía cosas sobre Dios, pero creía conocer a Dios. ¿Y saben cómo se llamaba? Cuando creía cosas sobre Dios, pero él creía conocer a Dios, o cuando mejor dicho, conocía cosas sobre Dios, pero él creía conocer a Dios,
Se llamaba Saulo. Y él lo relata. En el capítulo 26 de Hechos, está hablando con el rey Agripa. Lo llevaron para dar un descargo de por qué lo querían matar los judíos. Y él está dando su descargo y le dice al rey Agripa: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, yo había creído que lo que había que hacer era esto: hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ustedes recuerden que Saulo no era un ateo. Saulo era el principal, el más capo de todos los capos en la sinagoga, ¿sí? Era el segundo del capo. Después del capo venía Pablo. Entonces él dice: yo había creído que mi deber era hacer cosas contra Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, Pablo tenía la posibilidad, le preguntaban: ¿lo matamos, sí o no? ¿Se acuerdan las películas del César romano que hacía así? ¿O así? Bueno, Pablo era así. Veía a uno que hablaba de Jesús, sácate. Pero él creía que lo hacía para Dios. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Para el que no esté familiarizado, es hablar en contra del Señor, ¿sí? Negarlo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. Y tengan esto que voy a decir ahora, pónganlo bien en un rincón para volverlo a agarrar de vuelta, ¿sí? Ténganlo ahí entre paréntesis, en la cabeza o entre corchetes. Digan conmigo: ocupado en esto. Está ocupado Pablo. ¿En qué está ocupado? En establecer su Dios y negar, y que todos nieguen cualquier otra perspectiva sobre Dios. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Me estás dando cabezazo y yo soy una punta, le estaba diciendo Pablo. Le está dando cabezazo a un clavo. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, digan conmigo, testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué fácil hubiera sido para Dios decirle: mirá, vos mataste a mi pueblo, ahora viene la venganza. Te voy a aniquilar en este mismo momento. Te voy a pulverizar. Sos una basura. Mataste a mis hijos. Nadie te hizo nada y vos te pusiste a matarlos. Ni siquiera les diste la oportunidad. No. ¿Le dijo eso el Señor? ¿Podría habérselo dicho?
Pero recién cantamos al Dios de amor. Dios es amor. Si hay algo que no se hubiera esperado Pablo o Saulo, es que el que él perseguía le dé semejante manifestación de amor. Porque no solo le dijo, bueno, listo, te perdono. No solo lo perdonó, lo comisionó en el mismo instante. En el mismo momento le dijo, vos sos útil para mí. Amado, le cambió el negocio. Ocupado iba en esto, y ahora me tengo que ocupar de otra cosa. No lo dejó pensar, no lo dejó, bueno, ¿y ahora qué será de mí? Tenemos por ahí más adelante que Pablo, Dios le tiene que decir a Saulo, ¿por qué te detienes? ¿Qué haces ahí tirado, pensando en todo lo que hiciste mal y en todos los que mataste? ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando mi nombre. Vamos, arriba. No, pero todo lo que yo hice. Lo acabo de resolver, Pablo. Lo resolví. Dios lo resuelve. Mira alguno que tenga cerca, está resuelto, decirle. Pensá lo que quieras, pero está resuelto. Siempre me quedó esa expresión, Pablo o Saulo diciendo, ocupado yo iba en esto. ¿En qué iba ocupado? Él estaba ocupado en el negocio de imponer a su Dios. ¿Conocés personas que estén ocupadas en el negocio de imponer a su Dios? A los demás, a sí mismo. Querer imponer un Dios que se hicieron a su propia imagen y semejanza, pero que no es el Dios real, el Dios en el que yo creo. Esta es la justicia que hace. Al que está muerto lo resucita. Al que está perdido le hace ver que está encontrado. Al que está en una posición. Hace poco a alguien le dije que me decía sobre alguien, que el Señor lo humille. Así humilla el Señor. El Señor humilla dando a Cristo. ¿Cómo te humilla dando a Cristo? ¿Y por qué vos decís más grande que esto no hay cuando lo ves? Esa es la humillación del Señor. El Señor no humilla dejando a la gente por el piso y echa polvo, que limpia el polvo con la lengua. No, la humilla. Eso cada uno hará lo que tenga que hacer en su vida. Quizás algunos de nosotros fuimos humillados, pero por nuestras propias acciones, no porque Dios así lo hizo. Dios humilla, porque Dios lo que humilla es al adversario. Dios no humilla a su creación. Dios humilla dando a Cristo. ¿Qué significa Dios humilla dando a Cristo? Que cuando la persona ve a Cristo, no hay nada más grande. Entonces, quien verdaderamente ve a Cristo, no se siente superior a nadie. Y automáticamente cambia el negocio. Dice, ocupado iba en esto, pero ahora conozco a otro Dios. Ahora me voy a ocupar de esto. Saulo conocía sobre Dios. Creía que era un instrumento de Dios. Conocía mucho sobre Dios. Creía que era un instrumento de Dios. Él creía conocer a Dios. Es más, mataba en su nombre. Mucha gente mata en su nombre. Y dice, Señor, haceme justicia de lo que me hicieron, de lo que pasó, de lo que ocurrió. Y Dios necesita que esa persona se calle para hacerle entender que la justicia de Él se manifiesta, haciendo que el que era enemigo pase a ser amigo de Dios. Pero es incomprensible porque se llama gracia, amados. Escandalosa es la gracia. Es escandalosa. Pero cuando la vivís, cuando la empezás a experimentar, verdaderamente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la que te guía y la que te hace caminar. Saulo mataba en su nombre. Saulo se sabía toda la Torá
de tapa a tapa. Conocía la ley y conocía los profetas. Conocía todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento. Todo. No había nadie que sepa más que Pablo. Las conocía todas las escrituras y conocía todas las interpretaciones. Pero de Dios ni idea, amados. Pablo tuvo que ser confrontado con el mismo Señor. ¿Pero qué hizo el Señor? Le abrió la cortina. El Señor le dijo, vas a ser testigo de lo que viste. ¿Y por qué vas a ser testigo? Porque acá me estás viendo, te corro la cortina. Vos creías que conocías a Dios, pero ahora yo te corro la cortina. Y ahora vamos a conocernos verdaderamente. Y con Saulo se cumple lo que el Señor dijo. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Las personas que conocen sobre Dios, eligen a Dios. Creen que eligen, pero el que conoce a Dios nunca puede llegar a decir, yo elegí a Dios. No. Gracias, Señor, por tu misericordia. Por gracia soy salvo. Por gracia. No fue ni el que me predicó, ni el pastor. Por gracia. A vos se te ocurrió que te conozca. Muchos de nosotros no queríamos saber nada. Amado, cuando a mí me predicaba mi hermano, yo lo quería echar de al lado mío. Ese hombre se desgargantó predicándome. Cuando a mí me predicaba mi papá y mi mamá, sí, ya voy ahí. La primera vez que pisé una congregación, ¿saben dónde estaba unos minutos antes de pisar la congregación? Había hecho una promesa, que si Boca salía campeón, me iba a ir caminando hasta Camé, iba a dar toda la vuelta a Camé y después iba a la iglesia. Salió campeón. Me fui caminando desde San Martín y Córdoba hasta Parque Camé. Di toda la vuelta al Parque Camé, volví y ahí fui a la congregación. Ya terminaba la reunión. Pero cumplí la promesa. Ustedes fíjense, cuando yo les digo que soy un testigo arrepentido, no es que le hablo de algunas cosas, no es que la saco de un libro, no, amado, es mi vida. Claro. Este sátrapa que va a ir al infierno me acaba de decir hace un montón. Se hace el vivo y te complotás con este que está acá. Sí, hace un montón, ¿y qué? Jehová te reprenda. Amados, yo conocía cosas sobre, me había contado, mi hermano me volvía loco, me predicaba. ¿Viste cuando las personas te predican y te quieren convencer con amor, pero después ya el infierno es una buena opción? Primero Dios es buenísimo, pero más vale que te convierta porque si no viene pronto, ¿eh? Pero recién no me amaba y ahora me va a mandar al infierno. Bueno, yo sé que a alguno de ustedes le ha pasado lo mismo que a mí. Pero amados, hubo un momento. Como dice la Escritura, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Hubo un momento que agradó a Dios revelar a Cristo. Hay un momento que agrada a Dios revelar a Cristo. El problema de muchas personas es que se quedan con ese momento. Y hay más momentos. Porque el Señor le dice a Saulo, para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Cada palabra de Dios es un velo que el Señor corre para darse a conocer un poco más en nosotros. Cuando hablamos de fruto del Espíritu, hablamos de que Dios nos permite conocerlo de tal manera, intimar de tal manera, que de la intimidad con Él, y eso es conocer a Dios. Intimar con Él. Hay tanta intimidad que de la intimidad sale un hijo. No lo tengo que explicar, ¿no?
Cuando el Señor dice, habla de conocerlo, está hablando de permitan que yo los insemine. Para que salga hijo. Ese es el fruto del Espíritu. Parte de un conocimiento del Señor. Parte de una intimidad con el Señor. Y esto no es encerrarte 40 horas a orar. Hacelo si te da el tiempo y te da la posibilidad. Pero esto es, Señor, anhelo con todo mi corazón conocerte todos los días un poco más. Necesito conocerte, porque necesito que intimemos. Porque el fruto del Espíritu no sale por hacer fuerza. El fruto del Espíritu sale por intimidad. Intimamos tanto que hay fruto, que hay fruto, que hay fruto. Amados, siempre la religión tiende a conocer a Dios. ¿Se animan a hacerlo conmigo? La religión, hagan así, conoce. La religión conoce a Dios. El problema es que calla o trata de callar todo lo que se opone a ese Dios que conoce. Hace todo lo posible para que calle todo lo que se opone a ese Dios. Por eso Saulo perseguía a todo el que hablaba del verdadero Dios. Porque el que hablaba del verdadero Dios daba un testimonio, lo conocía. Pero Saulo conocía sobre Dios. Y si él verdaderamente hubiera conocido a Dios, se hubiera dado cuenta que Dios nunca lo hubiera mandado a matar a él. Se hubiera dado cuenta que la temporada cambió, que el pacto cambió. Se hubiera dado cuenta que sí, David tiró un piedrazo a Goliat, pero ahora le tiene que ir a abrazar a Goliat. Se hubiera dado cuenta que todo, pero no conocía a Dios, conocía sobre Dios. Y ahí es donde tenemos que evaluarnos. Cuando no logramos divisar que la temporada del Espíritu cambió, es porque estamos plagados de mucha información sobre Dios, pero hemos perdido la iniciativa por conocer a Dios. Entonces, cuando nos cargamos de información sobre Dios, nos apagamos, porque la letra mata. La intimidad con el Espíritu es lo que vivifica, lo que da vida y vida en abundancia. Siempre la religión conoce a Dios. Digan conmigo, pero nosotros, los hijos. Hay una excepción. La religión conoce, pero nosotros, los hijos, sabemos que solo lo conocemos porque Él nos conoció. Y que si se lo permitimos, va a seguir dándose a conocer. Porque serás testigo de lo que me aparecí y de lo que me apareceré. ¿Por qué vamos a seguir siendo testigos de lo que se apareció? Vos decís, pero no se me apareció nunca el Señor. ¿Me vas a decir que nunca una palabra impactó? ¿Nunca una palabra hizo que tu corazón salte ahí como el hijo de Elizabeth, Juan el Bautista, cuando se encontró en la panza con Jesús? Panza con panza. Ahí, y empezó a saltar, dice la Escritura. Nunca una palabra generó nada. Porque si no pasó nunca, no sé qué haces acá, porque algo te debe haber pasado que estás acá. No vi a nadie que te traiga con un arma. Viniste porque quisiste. Entonces hubo una revelación. Pero ¿por qué se cortó? ¿Por qué paró? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué te detienes? Es el momento de salir de donde estás detenido. ¿Y cómo hago? Amado, es el momento de intimar. De renunciar a lo que conozco sobre. ¿Qué me importa todo lo que conozco sobre? Todo lo estimo por basura. El que conocía todo sobre Dios dijo, eso que conozco lo estimo por basura. Con tal de alcanzar el conocimiento pleno de Cristo. Amados, yo estoy convencido, no lo dice la Biblia, pero permítame convencerme por la experiencia de tantos años
transitando el Evangelio, de los cuales varios fueron predicándolo y otros fueron predicándolo pero sin púlpito. Yo estoy convencido de que para que Pablo llegue a ese extremo, alguien oró por Pablo. Así como estoy convencido de que mi hermano lo bruto trataba de convencerme, pero no había manera. Así como estoy convencido de que mis padres me hablaban y no había manera. Estoy convencido de que las mismas personas no pararon de orar para que yo algún día lo conozca. Por eso estoy convencido de que alguien oró por Pablo cuando era Saulo. Yo estoy convencido que la gente que era torturada, los familiares, no decían, Señor, matalo a Pablo. Yo estoy convencido que los familiares decían, Señor, en algún momento aparecete. Aparecete. Hacé algo con este hombre, Señor. Aparecete, que te conozca. Yo estoy convencido de que alguien oró para que... Y esto no es imaginación, amado, es porque así actúa el Señor. El Señor no se aparece por aparecerse. El Señor siempre activa sus apariciones, sean físicas o sean por la palabra o de la índole que sea, siempre las activa con alguien a quien manda a orar. Siempre Dios manda a orar a alguien por alguien. Vos no estás acá porque si alguien oró por vos y por mí. Yo sé que alguien oró por mí porque lo pude comprobar, lo pude ver y seguro por vos. Alguien oró por Pablo. Digan conmigo, hay oraciones y oraciones. Pero hay una oración, y acá es donde quiero que nos explayemos un poco. Hay una oración, digan conmigo, hay una oración. Decir a alguno que tenga cerca, hay una oración que cambia negocios. Hay una oración que cambia negocios, Marcos. Hay una oración que cambia negocios. Hay una oración que cambia negocios. Así como Pablo iba ocupado en un negocio, había una oración que a él lo cambió. Lo cambió de rumbo. Por eso no deje de orar. Pero ahora te voy a enseñar cómo. ¿Hay alguien acá que tenga un familiar que parece que no en su vida va a conocer al Señor? ¿Hay alguien? Es ese familiar que le decís, Señor, te lo he llevado, te lo mando. Ese familiar. Por ese te voy a enseñar a orar. Está en el capítulo 1 de Efesios. Por esto también me doy cuenta que Pablo, cuando era Saulo, recibió la oración de alguien. Porque él oró. Mírenlo cómo oraba Pablo. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Otra versión dice, oro para que les sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que puedan ver. Ahora, ¿para que puedan ver cualquier cosa? No, porque ahí es el tema, que nos queda a veces la oración cortada porque cortamos los versículos. Señor, alumbra los ojos del entendimiento para que pueda ver, para que pueda ver. Y Dios dice, dale, te falta un pedacito, porque no puedo actuar, porque te falta un pedacito. Dale, dale, porque necesito mostrarles todo, pero ahí tiene que haber una iglesia, que sea coherente para orar. Que ore completo. Entonces, lo que ore la iglesia en mi nombre, cuando la iglesia está dando fruto, yo lo haré. Te voy a enseñar a orar para que te sientes. Hoy hablé con alguien y le dije, sentate en una mesa de gobierno con el Señor y ora por las cosas que a Dios le interesan orar. Y le clamás a Dios y le reclamás a Dios cosas que a Él le interesa que le reclame.
Vamos a darle la vuelta a los bolsillos a Dios para que verdaderamente, y estoy hablando de plata, para que verdaderamente aquello que tiene que ocurrir en nuestra casa ocurra. Lo que tiene que ocurrir en la familia ocurra. Lo que tiene que ocurrir en el trabajo ocurra. Pero ahí va a tener que haber dos cosas. Vamos a orar, pero vos y yo vamos a intimar con el Señor para que cuando ocurra lo que tiene que ocurrir, salga fruto de Cristo. Porque van a haber muchas oportunidades para que no salga fruto de Cristo con la misma persona. La misma persona va a hacer todo lo posible para que vos le muestres que Cristo no está en vos. O las mismas personas. Pero vas a tener que tener la paciencia, la pericia, la perseverancia de esperar el momento justo. Y eso solo te lo va a dar la intimidad con el Espíritu. Y va a haber un momento que la persona va a estar tan fértil que te va a venir a decir, háblame del Dios que vos crees. Háblame del que conoces. No me vengas a hablar del que sabés sobre, háblame del que conoces. Sea en el momento de la vida que sea, va a pasar. Entonces, para que puedan ver, ¿y qué? Para que puedan ver, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. 2. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo? 3. ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Y lo describe al poder. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y dice, para que quede claro y establecido, Dios sometió todas las cosas. Esto es lo que tienen que ver aquello, aunque no lo van a ver, te van a decir, Dios sometió todas las cosas. No, amado, no te lo van a decir, pero lo van a ver porque es todo lo que vio Pablo. Y dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Es todo lo que sometió a Pablo, amados. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Sabes por qué es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo? Porque la iglesia es el agente multiplicador de Dios. Es el instrumento de Dios para que su plenitud sea conocida en la tierra. ¿Cómo empieza todo? Con oración. ¿Y con qué oración? Señor, que puedan ver. Esta oración que Pablo nos trae a nosotros es prácticamente lo que Dios le dijo a él. Que puedan ver. Cuando el soberbio Saulo vio todo esto, cuando el soberbio Saulo vio todo esto, cuando el soberbio, ponele nombre, cuando la soberbia, ponele nombre, vea todo esto de la manera que Dios se lo permita ver, una palabra, lo que sea, cuando lo vea, va a decir como Pablo, de una manera u otra, Señor, ¿quién eres? ¿Quién es tu Señor? Porque no se trata de que te digan, háblame del Dios que sabes o que conoces. No, no. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? Porque ¿saben lo que hace Dios? Yo les voy a decir, esto es tremendo. Mientras Dios le está hablando, mientras vos orás, Dios activa. Y mientras Dios activa, en vos y en mí, ¿sabés qué está? Sale fruto. Entonces la persona te encuentra y ve lo más parecido a lo que Dios le está mostrando. Entonces dice, dame de eso. No te lo va a decir así, pero va a pasar.
dame el fruto. Por eso tiene que estar el fruto brilloso ahí, exultante. No puede tener el fruto contaminantes, no puede tener tierra. Vos vas a tener que limpiarlo todos los días. ¿Y cómo? Y no me gusta lo que me está diciendo, me lo quiero comer crudo. Tráiganme unos cuchillos para hacerlo y ponerlo en una parrilla. Pero la realidad, amado, es que tarde o temprano va a haber el fruto. Porque no es la persona la que te está produciendo el problema. Quizás sea Dios matando 2 pájaros de un tiro. Utilizando a la persona para que el fruto de Cristo se manifieste en vos. Y eso hace que la persona termine conociéndolo a Él. También saben por qué les digo esto. Mira, la iglesia cuando Pablo se convierte, dice que le tenían miedo. Pero en ningún lado de la Escritura dice que lo querían matar o que le querían hacer algo. Yo estoy convencido de que esa gente en algún punto vio el fruto de su oración. Vio el fruto de su oración. Dice que cuando Pablo se convierte, el Señor le dice, anda a ver a Ananías, a un tal Ananías. Pero también le estaba hablando a Ananías y le decía, va a venir Pablo. Bien. Pablo, bueno, que venga. No, pues tenés que atenderlo vos. Nosotros leemos la Biblia, ¿viste? Así. Era un portugués hebreo el de Ananías. Y dice que fue. Pero Dios ya había preparado la jugada de los dos lados. Estaban los dos preparados. Uno vio el fruto y el otro vio que el Señor había obrado. Vas a ver las dos cosas. Estate atento. ¿Sabés qué nos corresponde a nosotros? Estar atento. Pero te va a pasar, porque te lo quiero decir, mi esposa odia que diga lo que voy a hacer, que haga lo que voy a hacer en este momento, pero lo voy a hacer igual porque yo necesito prevenirte. Te va a pasar que ese o esa, o esos, los próximos días, te den ganas de decir, Señor, que tu cruz se manifieste, pero la verdadera, la de los clavos, Padre. Te van a dar ganas, pero el Señor, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, va a manifestar su misericordia hacia la persona. Su gracia va a salir de vos y vas a poder que esa persona lo conozca a Él. Y vas a ser un instrumento de justicia, vas a ser un testigo. Vas a ser pan, ya sos pan. El tema es que lo resuelvas. Ya están todos orando, Padre, que no, que este no, que este no, que este no. Amados, si hay algo, o mejor dicho, hay algo que nosotros tenemos que tener en claro respecto a la oración. Si hay algo por lo cual Dios nos manda a orar, es porque humanamente es imposible que eso ocurra. Si algo puede resolverse humanamente, Dios no te va a mandar a orar. Si Dios te manda a orar por algo, es porque es imposible que el humano pueda intervenir y lograr algo. El humano interviene cuando Dios lo envía, pero si no, es imposible. Por eso, si Dios te mandó a orar, dos cosas. Primero, es porque es imposible que humanamente se logre. Pero segundo, si Dios te mandó a orar, es porque va a ocurrir. Todo lo que es posible humanamente, y esto tenerlo como regla de vida y de oración, todo lo que es posible humanamente no necesita oración. Todo lo que puedo hacer no necesita oración. Todo lo que está a mi alcance, todo lo que yo pueda lograr, no necesita que ores. Va y lo haces. ¿Puedo hacerlo? Sí, lo hago. Lo que necesita oración es lo que por el Espíritu tiene que ocurrir. Y eso humanamente no pasa. Por eso tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu. Y eso se logra en intimidad con el Señor.
en el conocimiento de Él. El que conoce sobre Dios nunca está atento a la voz del Espíritu. Ora por lo que le parece o por lo que escuchó o por lo que más o menos es parecido a lo que oran otros. Pero el que conoce al Señor entiende que Él lo conoció, que están concibiendo, que están teniendo intimidad y que va a salir un hijo que va a hacer que todo lo que no está sometido a ese hijo se someta. Si Pablo oraba para que puedan ver, es porque sin el Espíritu es imposible que alguien pueda ver. No es factible, no es probable, no hay manera de que alguien pueda ver si no es por el Espíritu. Por eso Pablo oraba para que puedan ver. En pocas palabras, amado, querer dimensionar la grandeza de Dios, o sea, querer dimensionar el poder de la resurrección, querer dimensionar la grandeza de ese poder, querer dimensionar la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo, querer dimensionar la esperanza a la que Dios nos llamó, que es a que Él sea manifestado a través nuestro. Amados, querer dimensionar la eternidad humanamente o escuchando a alguien que te lo predique es imposible. Yo te puedo hablar, pero si vos no orás, no lo vas a dimensionar. ¿Y sabés qué pasa cuando no dimensionamos algo? No le damos valor. Y cuando no le das valor, lo tomás como que es algo que te mereces. Como que es algo que, bueno, me lo tienen que dar. O bueno, si está bien y si no está tan bien. Por eso querer dimensionar estas cosas hablando o estudiando la Biblia es perder tiempo. No se puede dimensionar la grandeza de Dios estudiando la Biblia. Se puede saber sobre Dios estudiando la Biblia, pero no dimensionar a Dios. La única manera es, Señor, alumbrá los ojos de mi corazón. Ponele luz al corazón para que pueda ver. Solo el Espíritu, amados, da dimensión real y valor a los asuntos eternos. Por eso lo primero que debería venir después del nuevo nacimiento. ¿Cuántos nacieron de nuevo acá? Se supone que sí. Lo que debería venir después del nuevo nacimiento no es un curso de teología. No te tendrían que regalar una Biblia después del nuevo nacimiento. Eso vendría después. Lo primero que debe venir después del nuevo nacimiento es el enseñar a dimensionar. ¿Y cómo se enseña? Enseñando a tener intimidad. No hay otra. Luego del nuevo nacimiento, lo primero que tiene que venir es dimensionar a Dios. Dimensionar todo lo que es la eternidad. Queda corto el lenguaje humano para describirla a la eternidad de Dios. Queda corto. No hay manera. Por eso, si hay una oración efectiva por otros y por nosotros mismos, es esta. Alumbra los ojos para que pueda ver, para que pueda dimensionar, para que pueda ser revelado en mí todo lo que es tu magnificencia, todo lo que es tu grandeza, lo que orábamos hace un rato. Amado, es necesario que el Señor nos permita ver. Si vos estás todo el día quejándote, si vos estás todo el día mirando Crónica, si vos estás todo el día mirando A24, si estás todo el día mirando La Nación, lo que vos quieras, no sé cuál mirás, si estás todo el día mirando eso, y termina todo eso, y te vas a ver a Mirta Legrand, o te vas a ver a La Voz, o te vas... Está bien, eso está muy bien, y disfrutalo. ¿Querés ver Netflix? Mirá Netflix, disfrutalo. Pero si estás todo el día con eso, después no me digas, oh, estoy apinchado, estoy deprimido, estoy apapuchado, y la verdad que no sé qué va a ser de mi familia, no sé qué va a ser de mi hijo, no sé qué va a ser de mi hija, no sé qué va a ser de mi padre, no sé qué va... La verdad que no sé, porque... ¿Y qué pasará? Y claro, porque no dimensionás. Dimensionás la actualidad, dimensionás la realidad, pero no dimensionás la verdad. ¿Está mal que miremos este mundo? No, no está mal. Pero nuestro fin no es este mundo. Este mundo no puede determinar lo que hacemos nosotros.
Lo que determina lo que hacemos nosotros es lo que dimensionemos de la realidad de Dios. Dimensiona la realidad de Dios y te garantizo que vas a empezar a ver chiquitito así la situación que te está ocurriendo hoy. Por eso, cuando oramos para que Dios resuelva. Cuando oramos para que Dios nos permita ver, estamos orando para que Dios resuelva lo que nos ocurre en el interior. La oración nunca debería ser que Dios resuelva conforme a mi criterio humano. La oración siempre debería ser: Señor, resolvé a tu manera. Eso se llama, ¿sabes cómo se llama en criollo, en argentino básico? Soltá el volante. Le tenemos más fe al piloto del avión o al piloto del colectivo, mira lo que decía, al chofer del colectivo. Amado, acá chofer de colectivo, que vos decís, ¿cómo puede ser que le tenga fe a este tipo y no le tengo fe al Señor? No me voy a meter en otros rubros porque acá hay varios. Necesitamos orar para que Dios resuelva. Y si oramos para que Dios resuelva, ¿sabe lo que pasa cuando oramos para que Dios resuelva? ¿Quieren saber lo que pasa? ¿Quieren saber? Dios resuelve. Ahora, que me guste o no la resolución ya no es un tema mío o de Dios. Cuando oramos para que Dios resuelve y Dios siempre va a resolver conforme a su negocio. Y quiero decirte que vos y yo somos valiosos dentro de su negocio. Dios siempre resuelve en función de su negocio. Que si ustedes se acuerdan, y si no se los hago acordar, es que las personas sean salvas y que los salvos maduren para que den fruto de Cristo y se transformen en instrumentos que den de comer a otros a ese Cristo. Dios siempre resuelve a favor de ese negocio. No me va a faltar nada conforme a ese negocio. No me va a sobrar nada por causa de ese negocio. Si yo estoy enfocado en que Dios resuelva. Ahora, si no estoy enfocado en que Dios resuelva, ¿sabes qué va a pasar? Me va a sobrar lo que no me tiene que sobrar y me va a faltar lo que no me tendría que faltar. Y si me sobra lo que no me tiene que sobrar, ¿saben qué va a hacer eso que me sobra, que no me tiene que sobrar? Me va a distraer del negocio de Dios y me va a enfocar en cuidar lo que me sobra, que no me tiene que sobrar. Y si me falta lo que no me tiene que faltar, y claro, como yo estoy enfocado en otra cosa que no es en el negocio de Dios, me falta algo, ¿qué empiezo a buscar? Lo que necesito yo para suplir lo que necesito para vivir. Yo necesito enfocarme en el negocio para que no me sobre lo que no me tiene que sobrar y no me falte lo que no me tiene que faltar. Matrimonios, o los que no están en matrimonio y está el esposo, la esposa, padres que no tienen a sus hijos en el Señor, hijos que no tienen a sus padres en el Señor. No te puede faltar la familia. Toda la familia tiene que estar en el Señor. Y es una demanda ante Dios. Y no es una demanda lastimosa. Es: Señor, yo quiero vivir bajo el diseño de tu negocio. Y necesito, para que eso ocurra, que mi familia... Ahora, también, Señor, estoy dispuesto a resolver todo lo que tenga que resolver yo. Porque a ver si Dios todavía me va a decir: sí, yo te traigo a la familia, pero a los 5 minutos la va a perder si no cambia esa personalidad que tenés. Necesitamos transformación. Amado, estamos hablando en el lenguaje de Dios. Dios quiere oír estas oraciones. Pero no, si ya le prediqué 20 veces, va a ser la 21. Pero a partir de este entendimiento, la que va a hacer que se le corra el velo, porque no lo tenés que convencer vos, es el Señor. Digan conmigo, decile a alguno que tenga ahí: necesitamos orar para dimensionar. De eso se trata esta oración que acabamos de leer, de dimensionar. La dimensión tiempo me tiene mal. Igual estamos bien. ¿Qué pasa cuando dimensionamos? Cuando dimensionamos, valoramos. Porque cuando Dios me permite ver lo que me permite ver, yo digo: no puede ser que Dios me permita ver esto.
Yo lo valoro. Porque ¿cómo puede ser que yo, un pedazo de cosa, un pecado caminando, hoy puedo ver las realidades eternas de Dios? No es normal. Estamos muy acostumbrados, pero no es normal. Estamos demasiado sobrecargados de palabra conocida, pero no es normal. No es normal que Dios le abra la ventana a alguien para que pueda ver su casa. No es normal. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. No es normal que Dios nos permita ver la iglesia. No es normal porque dice la Escritura que es un misterio escondido por siglos. No es normal, amados. El hombre natural no puede verlo. Y se nos concedió a nosotros por gracia. No es normal. Cuando empezás a verlo, lo empezás a valorar. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Ya no me quejo tanto. Porque esta palabra es para cuando te quejes, no ahora. Ahora estás bárbaro. Cuando te quejes, tenés que acordarte de esta palabra. Cuando vos veas que lo que tiene que funcionar según vos no funcione, ahí tenés que darte cuenta que esta palabra te está diciendo, esto no funciona. Pero Dios te permite ver toda su dimensión. Valóralo. Y vas a ver cómo lo otro, funcione o no, no te va a ser de estorbo para continuar en aquello para lo que fuiste puesto en la tierra. Nosotros solemos devaluar la verdad por no valorarla, para imponer nuestra verdad. ¿Conoces a alguien que impone su verdad? Si no conociera, no sos argentino, amado. Vivimos en un país y en un mundo, pero en un país es el que estamos, que todo el mundo quiere imponer su verdad. A nadie le importa la verdad. Todo el mundo quiere imponer su verdad. Por eso nunca trates de convencer a alguien con verdad, porque no te vas a convencer si Dios no lo convence de la verdad. Nuestra verdad sobre Dios. ¿Conoces personas que tienen su propia verdad sobre Dios? ¿Conoces personas que tienen su propia verdad sobre sí mismos? ¿Conoces personas que tienen su propia verdad sobre la iglesia? Amados, toda nuestra realidad mental anula el poder de Dios. Toda nuestra verdad mental, lo que está metido acá adentro y que lo estructuramos a Dios en eso, anula el poder de Dios. ¿Que cuál dijimos que era? A ver si ustedes se acuerdan. Uno que se acuerde necesito. ¿Cuál es el poder de Dios? El mismo poder que hizo ¿qué? Que resucitó a Cristo de entre los muertos. Se anula el poder de la resurrección cuando metemos a Dios en nuestra cabecita. Por eso te tienen que... Amado, Dios te tiene que romper la cabeza a vos y a mí para que se siga apareciendo. ¿No querés que Dios se siga apareciendo? ¿Qué aprendiste de Dios hasta hoy? No importa. Señor, seguite apareciendo. Porque quiero seguir dimensionando toda tu verdad, toda tu realidad. No puede ser que Dios sea el Dios que me tenga que solucionar el problema, porque si no, Dios no sirve. No, Señor, mostrame. Yo te garantizo, vos querés romper la estructura mental. ¿Saben por qué nos estructuramos mentalmente? Hay una sola causa, ¿sí? Cuando nos estructuramos mentalmente, cuando hacemos una estructura en nuestra cabeza y nos corremos de Dios, a eso la Biblia le llama pecado. Pecado no son los pecados. Los pecados incluyen el pecado. Pero estructurarme y vivir para lo que no fui creado es vivir en pecado. ¿Estamos claros? Eso estructura mi cabeza, la cierra a Dios. Es lo que la Escritura dice, que levanta argumentos y altiveces contra el conocimiento de Cristo. Cuando una altivez se levanta, dice que el orgullo es la base del pecado. Si no habría orgullo, no habría pecado. ¿Estamos claros? Pero como hay orgullo, hay pecado. ¿Qué rompe eso? Una revelación de Cristo, no hay otra manera. Entonces, toda área de nuestro ser que esté en pecado, y no es porque estuviste mirando páginas, es por lo que te acabo de explicar. Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo está en pecado. ¿Qué es conocimiento de Cristo? Todo lo que se levanta contra la intimidad con el Señor.
todo lo que no me permite intimar con Él para yo dar fruto de Él. ¿Qué no te permite? La queja, el enojo. ¿Por qué te quejás? ¿Por qué te enojás? ¿Por qué impones verdades? ¿Por qué me pongo loco cuando alguien me dice algo que no me gusta? Por una sencilla razón. Porque hay áreas, y esas áreas están en nuestra mente, en nuestro cerebro, mejor dicho, que están en pecado. No porque el pecado no sea ya vencido, sino porque están ahí todavía y tienen que ser desactivadas. Cuando Cristo es conocido en esas áreas, cuando intimamos con el Señor, ahí desaparece el pecado y se potencia el poder de Cristo, el poder de la resurrección, empieza a manifestarse. Entonces, ¿cuál es el punto? Si yo, cuando el Señor se va a manifestar, yo les voy a decir lo que pasa cuando el Señor se va a manifestar, algo va a venir para detener eso. Cuando el fruto va a salir, algo va a venir para detenerlo. Cuando sale el fruto es la revelación de Cristo. Yo lo veo más a Él y lo dimensiono. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi oración cuando estoy enojado? No, pero yo me estoy predicando a mí mismo. ¿Cuál tiene que ser mi oración cuando estoy enojado porque hay una circunstancia que no se soluciona, que no lo puedo arreglar, que al final Dios no interviene y al final... Yo sé que ustedes no, reitero, estoy haciendo catarsis. ¿Cuál tiene que ser el fruto? ¿Cuál tiene que ser mi oración? Señor, estoy re enojado, porque tampoco le voy a mentir, pero quiero ver. No quiero ver la solución, quiero ver. Quiero dimensionarte. Y ahí Dios te va a humillar y me va a humillar. ¿Cómo? Nos va a mostrar Cristo. Y ahí que vamos a decir, ay Señor, me humillo ante vos. ¿Qué es esa humillación? Muere. Esta es la humillación. Muere mi argumento y Cristo florece. De eso se trata.